Buenos días, profesor Richard. Mi nombre es Anthony Saldarriaga y junto con mi compañero Isaac Cumben. vamos a entrevistar a 3 personas fundadoras de Okendo. Comenzaremos con la señora Yadira. Buenos días, chicos. Buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Para empezar, ¿podría contarnos cómo y cuándo llegó usted o su familia a Okendo? Llegamos en el 2008, llegamos acá a vivir. ¿Y qué es lo primero que recuerda de cómo era este lugar cuando llegaron? Bueno, era un sitio sólido, no había muchas personas viviendo, solamente éramos 5 Solitario. solitarios. En esos primeros años, ¿cómo eran las viviendas? Material noble. ¿Contaban con servicios básicos como agua, desagüe o luz eléctrica? No, ¿Y cómo hacían para conseguir agua, por ejemplo? con aguateros. ¿Y cuánto estaba? Bueno, depende de lo que tú querías. Bidones o baldes grandes, 5 soles, 3 soles, Dependiendo de la cantidad. dependiendo de la cantidad que tú quieras. Vimos en nuestra investigación que muchas barriadas se construyeron con su propio esfuerzo. Aquí, ¿cómo se organizaban los vecinos? Éramos unidos. Se apoyaban entre Sí. todos. Ajá. ¿Y recuerda haber participado en alguna faena comunal o en comités para construir pistas, escaleras? No, ¿No? no, Se apoyaban entre ustedes nomás. no entre nosotros. Desde que usted llegó hasta el día de hoy, ¿cuál es el cambio más grande o el que más orgullo le da que ha visto en el barrio? Bueno, la limpieza y las pistas y veredas. Finalmente, después de todo ese esfuerzo y los cambios que ha mencionado, ¿usted diría que esto sigue siendo un barrio o siente que ya se convirtió en una urbanización? Una organización. ¿Y por qué? Porque es más, bueno, ya se ve más gente. Ya está más poblado. Más población. Ok, gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias. Ay, no sé. Ahora vamos a entrevistar al señor Miguel. Hola, señor Miguel. Muchas gracias por conversar con nosotros. Para empezar, ¿nos puede contar cómo y cuándo llegó usted o su familia a Okendo? Hola Isaac, hola Anthony. Bueno, yo recuerdo que fue por el año 2001 que llegué a Okendo y a partir de esa fecha, pues hasta el día de hoy estamos por acá. ¿Y qué es lo primero que recuerda de cómo era este lugar cuando recién llegaron? Bueno, era prácticamente una chacra en evolución, ¿no? Se vislumbraban las primeras casas, pero había bastante todavía de algunos regadíos, incluso recuerdo una sequía que había. Y en esos primeros años, ¿cómo eran las viviendas? Bueno, a la mayoría estaban empezando, la mayoría eran de material rústico, digamos, ¿no? Algunas habían ya de cemento, pero la mayoría eran de madera, de triple. ¿Y cómo contaban con servicios básicos como agua, desagüe o luz eléctrica? Bueno, creo que ninguno, eran básicos. El agua era a través de pozos, la luz era que recién estaban instalando en algunos programas y el desagüe eran los hilos. ¿Y cómo hacían para conseguir agua, por ejemplo? A través del pozo, había un pozo acá en la urbanización el cual daba agua, pero era un agua que no era agua potable, la cual teníamos que hervir si queríamos utilizarla para la bebida, para la comida, o si no comprar, porque sí pasaban algunas Aguateros. cisternas. ¿Cisternas? Sí. Vimos en nuestra investigación que muchas barriadas se construyeron con esfuerzo propio. ¿Aquí cómo se organizaban los vecinos? Sí, definitivamente fue una lucha para conseguir la luz, el agua, el desagüe, ¿no? Incluso hasta el parque. Tuvieron que organizarse para poder sacar adelante estos servicios, ¿no? Que poco fueron llegando. ¿Recuerda cómo haber participado en faenas comunales o en comités para construir pistas, escaleras o para pedir los servicios al Estado? Recuerdo el parque, estuvimos haciéndolo poniendo piedras alrededor, poniendo algunas plantas y se vio bonito que todos los vecinos colaboraran para sacar adelante ese proyecto que era de nuestra organización, el parque. También hicieron algunas marchas a las municipalidades para poder contar con lo que ahora contamos con una avenida ya principal.
La Bertelo. Exactamente. Mm. Y pronto vienen otros. Sí. Desde que llegó usted hasta el día de hoy, ¿cuál es el cambio más grande o el que más orgullo le da que ha visto en el barrio? Definitivamente la avenida Bertelo le cambió la vida, la vista a, a Le todo el cambió barrio, ¿no? como en la cara ¿Verdad? a Kendo ya. Sí, exactamente. Finalmente, después de todo ese esfuerzo y los cambios que ha mencionado, ¿usted diría que esto sigue siendo un barrio o se convirtió en una urbanización? No, definitivamente que es una urbanización ya, ¿no? ¿Y, Y sigue creciendo. ¿Y por qué? Porque ahora ya tenemos con todos los servicios, ¿no? Solamente falta algunas avenidas y pues no tenemos nada que envidiarle a otras ciudades, a otra urbanización, porque estamos incluso muy cerca del aeropuerto, Está bien. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿ok? Estaremos a la señora Elvi. Hola señora Elvi, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Para empezar, ¿podría contarnos cómo y cuándo llegó usted o su familia a Oquendo? Hola, Antonio. Hola, Isaac. Bueno, sí, por allá por el año 1999, vine a Lima a hacer mi internado de obstetricia y mi hermana vivía acá, en Oquendo. Entonces yo venía a visitarla esporádicamente y ese fue el inicio que conocí Oquendo. ¿Y qué es lo primero que recuerda de cómo era este lugar cuando recién llegó? Y era una zona despoblada. Las casas estaban aisladas, una casa en una cuadra, dos casas en otra cuadra y para cruzar eran pues unas áreas amplias, ¿no? En esos primeros años, ¿cómo eran las viviendas? Eran de un material rústico, la mayoría de casas era de ese material. Bueno, pues provisionales porque ya después progresivamente eran las construcciones, ¿no? ¿Contaban con servicios básicos como agua, desagüe o luz eléctrica? Todo era provisional, se contaba con los servicios, pero la luz era provisional, el agua pues también era con tanque elevado, ¿no? En algunos sitios eran las cisternas, así fueron los inicios de los servicios públicos. ¿Y cómo siempre conseguir agua? Por ejemplo, Para conseguir agua eran las cisternas que a veces venían cuando los tanques elevados se agotaba el agua. Así para el consumo humano era hervir el agua, por ejemplo, ¿no? Vimos en nuestra investigación que muchas barriadas se construyeron con esfuerzo propio. ¿Aquí se organizaban los vecinos? Sí, siempre había las juntas directivas, ¿no? En cada asociación. Entonces, había las reuniones constantes, las cuotas que se daban también para las diferentes documentaciones para ir a la municipalidad, ¿no? Entonces, fue el esfuerzo de los vecinos en sí, con el apoyo de la municipalidad también, pero fue por el esfuerzo de los vecinos. ¿Y recuerdo haber participado en algunas de las faenas comunales o comités para construir pistas, escaleras o pedir servicios del Estado? Bueno, sí, formé parte de en algunos años de la junta directiva aquí en una asociación diagonal de Oquendo, en la que íbamos pues a reuniones semanales, ¿no? Íbamos a la municipalidad también a hacer trámites, pero satisfactorio, ¿no? De ver ahora los logros. ¿Usted era parte del comité? Sí, me parte del comité. desde que usted llegó hasta el día de hoy, ¿cuál es el cambio más grande o el cambio que más orgullo le da que ha visto en el barrio? Bueno, ya los servicios de agua, de luz, que ahora ya contamos con un medidor, el agua ya es potable, ¿no? El desagüe, el alcantarillado también. Ahora ya estamos a puertas de tener gas, ¿no? Algunas asociaciones ya la tienen, ¿no? Esos son los logros, porque yo pienso que las necesidades básicas son fundamentales, ¿no? Claro. Y finalmente, después de todo ese esfuerzo y los cambios que ha mencionado, ¿usted diría que esto se siente un barrio o ya se convirtió en una urbanización? Ya se está convirtiendo en una urbanización. ¿Y por qué lo siente así? Porque ya tenemos los servicios, tenemos también la avenida más importante por ahora, la Bertelo, después van a continuar con Izaguirre, Realizos, pero ya hay más acceso. Antes los taxis ni siquiera querían venir por acá porque era pura trocha, ¿no? Muy alejado. Y se sentía muy alejado, inclusive los taxis
el costo para el taxi era bastante elevado o simplemente no querían venir para Oquendo. Ah, bueno, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Listo, gracias a ustedes, chicos.